No voy a ir a la cárcel por él. Esa es la sentencia de muerte política que retumba ahora mismo en los pasillos de la Audiencia Nacional. La lealtad se ha roto, el pacto de silencio ha saltado por los aires, y lo que antes eran negocios entre amigos se ha convertido en una guerra fratricida donde solo uno puede quedar en pie. Julio Martínez, el hombre que lo sabía todo, el que guardaba los secretos más oscuros del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido tirar de la manta. En ningún caso. Alberto. Ese es un error profundo de Zapatero, porque si él mismo sabe cómo se referían a él y cómo le trataban, debía saber que no eran precisamente sus aliados con los que estaba negociando, sino que eran negocios, y cuando estás tratando con personas que son negocios, no quieren comerse la cárcel por una amistad, porque no la hay. Por lo tanto, comete un error clamoroso de percepción, de cálculo y de negociación con quien está hablando. A Zapatero además se le acumulan las explicaciones, es decir, todavía tiene pendiente lo de las joyas y ahora tendría que llegar a explicar esto, y además llega tarde a todo, porque como es el último en desarrollar y de tratar de explicar en qué está este proceso, lógicamente las otras personas implicadas dicen: yo me adelanto, yo no me voy a comer el marrón que no me corresponde, y en la medida en la que pueda salvar o rebajar mi parte, lo voy a hacer. Repito, Esto ya no es una simple investigación. Es una ejecución judicial en directo donde el testaferro ha decidido que no va a ser el cordero sacrificado en el altar de las cloacas del poder. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Durante meses el mutismo era absoluto. Se decía que nadie hablaría, que el muro de contención alrededor de Zapatero era infranqueable. Pero la realidad es mucho más sucia. Lo voy a hacer. Repito, no tenían una relación. En el caso de Julio Martínez sí, pero el caso de las personas de Plus Ultra no había una relación de amistad. Era un puro interés económico. Era un puro cómo conseguir un rescate que les pudiera salvar. Y estamos hablando de un procedimiento de 71 facturas, de movimientos y sobre todo la explicación y el compromiso en el que pone que esto no es Zapatero al gobierno. Si hubo un rescate, es decir, por la intermediación de Zapatero, no hay una sola responsabilidad en que José Luis Rodríguez Zapatero lo hiciera, sino que alguien del gobierno reaccionó a ese rescate. Es decir, una implicación y hay una responsabilidad en el actual gobierno de haber sido parte de un rescate por intereses de Zapatero. Entonces, no lo dejemos solo en lo mal que se queda en esta situación el expresidente. No, el expresidente se queda mal, pero el actual presidente muy implicado. Estamos ante una trama que implica un rescate millonario con dinero público, una aerolínea bajo sospecha y una red de comisiones que apunta directamente al corazón del socialismo. El conflicto base es letal. 53 millones de euros de las arcas públicas entregados a Plus Ultra. Una operación orquestada desde las sombras donde, presuntamente, el expresidente no era un simple intermediario, sino el verdadero líder de la trama. La tensión es máxima porque este no es un ataque de la oposición. Es el fuego amigo de quienes compartieron mesa y mantel con él durante años. Entremos en la psicología de esta traición, o mejor dicho, de esta supervivencia. Las últimas semanas, y como bien hemos ido contando, la senda la de colaborar, la de explicarlo todo, porque evidentemente él no va a ir a la cárcel por mucho que José Luis Rodríguez Zapatero haya sido su amigo, de ir a correr y también de hacer muchos negocios durante años. En mocasines siempre. Sí. Bueno, también hemos descubierto que también le pagaba y canalizaba muchos de esos fondos, como iba contando la prensa y como negaba tajantemente José Luis Rodríguez Zapatero. Y esto no acaba más que empezar. Estos 6 folios que ha presentado en un escrito de alegaciones la defensa de Julio Martínez es el primer paso que él ha dado para colaborar con la investigación. Estos 6 folios pueden parecer muy cortos, pero dan pruebas clave que directamente pues mandan al banquillo a Zapatero, como que, por ejemplo, el 26 de febrero de 2021 ya el expresidente conocía que se iba a dar esta ayuda, que se iba a conceder el rescate público a Plus Ultra. Eso no lo podía saber Julio, eso se lo trasladó Zapatero a Julio y Julio se lo trasladó a los accionistas de la empresa. Además, Julio Martínez ya no es el hombre hundido y enfermo que veíamos hace semanas. Ha habido una metamorfosis. Pero es un hombre muy vulnerable, porque él sigue creyéndose inocente. Julio Martínez ha cambiado, y ha cambiado en 2 vertientes. Una, ha mejorado de estado de ánimo. Si tú lo veías muy mal, ¿verdad? Ha cambiado de estado de ánimo. Y 2, ha hecho caso a Vázquez de Prado, que es su defensa. Gómez de Liaño, que es el bufete de defensa. Ha hecho caso. Y esto es el principio del comienzo de la declaración de Julio Martínez. Julio Martínez no iba a hablar. Yo he hablado con gente muy importante de arriba, mucho, que estaban convencidos de que no iba a hablar. De estar muy mal,
ha pasado a un estado de ánimo de combate, siguiendo los consejos de su defensa para salvarse del abismo. De la empresa. Además, Zapatero ha intentado en esta operación pues hacerla con total oscurantismo, no hacerla con transparencia. Le hizo a Julio Martínez figurar solo a él y a otros amigos empresarios en la consultora porque él no quería aparecer por ningún lado. Sin embargo, era la persona que principalmente se estaba lucrando de esta consultora y bueno, pues Julio se ha hartado. Julio lo ha pasado muy mal durante estos últimos meses, incluso con problemas de salud muy graves. Su entorno también está muy mal, su familia, sus hermanos que están acompañándole, e incluso se ha ido a su tierra natal a pasar allí el verano porque se le acaba. Los analistas lo dicen claro. Ha dejado de ser el escudo humano de Zapatero para convertirse en su principal acusador. Es el principio del comienzo de una declaración que muchos en las altas esferas juraban que jamás se produciría. Se acabó el proteger al capo. Ahora toca salvar la propia piel. Aquí en Madrid y bueno, pues él ha decidido tirar de la manta. Ha sido muy valiente porque se está enfrentando a Zapatero y también a un partido socialista que ahora mismo está gobernando. Esto ya no es enfrentarse a Ábalos y a Koldo, a los cuales denostaban en Ferraz, sino que es enfrentarse a todo el poder de un Estado y pues Julio Martínez le ha costado dar el paso porque él no quería traicionar a nadie, pero como ha visto que su futuro judicial estaba en peligro, pues ha decidido presentar este escrito de alegaciones y esto es solo el principio porque mañana va a tirar de la manta de verdad. Se prevé una declaración bastante larga. Él va a responder tanto al juez como a la representante del Ministerio Fiscal, a la que tiene mucho respeto y con la que va a colaborar muy activamente durante la instrucción. También va a responder a su abogada, con la que lleva preparando durante semanas este interrogatorio, y la idea es que se esclarezca todo porque él no tiene la sensación de que haya hecho nada a mano, sino que cumplía órdenes para una persona y que eso es lo que va a intentar explicar. A Zapatero le hicieron creer que todo estaba bajo control, que Julito se mantendría firme y que su declaración sería un trámite sin sorpresas. ¡Qué error tan clamoroso de cálculo! Mientras el expresidente vivía en su burbuja de supuesta inocencia y vulnerabilidad, en las cloacas se estaba cocinando una estrategia conjunta de los investigados para dejarle solo ante el peligro. Por palabras que los dos Julio Martínez, el testaferro de Zapatero, y Julio Martínez Sola iban a enviar sendos escritos en las próximas horas a la Audiencia Nacional para mostrar su cooperación y desvelar el papel que había tenido José Luis Rodríguez Zapatero en la trama. A ellos dos se ha unido Roberto Rosselli, que fue el CEO de Plus Ultra, y hoy el futuro judicial de Zapatero es todavía más negro porque ambos le sitúan allí. Veremos a ver también mañana la declaración de Julio Martínez, porque va a seguir colaborando. Vamos a ver qué más detalles da de ese papel que tenía José Luis Rodríguez Zapatero, pero Julito Martínez le sitúa como él era el instrumento para que Zapatero cobrara, que si conoció Plus Ultra es cuando Zapatero le dijo que le iban a llamar de esta aerolínea. Por tanto, el verdadero líder de la trama era José Luis Rodríguez Zapatero, y Julio Martínez Sola, que ha reconocido que le llamó el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que le habló de que se iba a poner en contacto Julio Martínez, que eso pasó y que después se le pagó ese 1% del rescate de 53 millones de euros que le dimos de las arcas públicas a la aerolínea, que eran 530.000 euros a Julito Martínez, pero que en realidad iban para Zapatero. No hay amistad cuando hay una celda de por medio. El pacto de las defensas se selló con una premisa clara: entregar la cabeza del jefe para evitar que el peso de la ley los aplaste a ellos. Y es aquí donde la trama se vuelve puramente mafiosa. Hablamos de una consultora donde Zapatero obligaba a otros a figurar para mantener su nombre en el oscurantismo, mientras él era quien realmente se lucraba desde las sombras. Es el manual del perfecto comisionista. El documento nuclear de esta historia, que antes intentaban vender como un simple borrador sin importancia, ha resultado ser la prueba definitiva del cobro de una comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra. Los protagonistas ya no se zafan. Ahora reconocen que todo era lo que parecía. La máscara de la ayuda humanitaria o estratégica se cae para revelar un puro y duro interés económico. Y van para Zapatero. Esto es un pacto al que han llegado los investigados, es un pacto también muy importante porque si veis los tiempos, los tres lo han presentado el mismo día. Esto es porque la semana pasada
los abogados, las defensas llegaron a ese acuerdo y se hacía hoy porque Julito Martínez declara mañana y porque tenía que ser a la vez, el mismo día, para que ninguno de ellos tuviera un beneficio judicial, una ventaja judicial por delante de los otros dos. Pura estrategia. Por tanto, van a desvelar muchas cosas más de Zapatero y Zapatero, yo creo que esto le lleva al banquillo, se sentará en su día en un juicio porque la verdad que no tiene escapatoria. El drama psicológico de Julito es desgarrador pero revelador. Un hombre que ha pasado meses de angustia, con problemas de salud graves, viendo cómo su familia sufría, mientras el poder lo usaba de pararrayos. Ha tenido que dejar su casa en Madrid, volver a su tierra natal y enfrentarse a la realidad de que su amigo de correr por las mañanas no era más que un socio de negocios dispuesto a dejar que él se comiera el marrón. Pero Julito se ha hartado. Ha decidido ser valiente y enfrentarse no solo a un expresidente, sino a todo el poder de un Estado y de un partido socialista que ahora mismo gobierna y que está implicado hasta las cejas en este rescate. Porque no nos engañemos, si Zapatero intermedió, alguien en el actual gobierno tuvo que reaccionar y ejecutar ese rescate por sus intereses. Es una onda expansiva que amenaza con llevarse por delante mucho más que la reputación de un expresidente. La justicia ya no mira hacia otro lado. Las confesiones acercan peligrosamente a Zapatero a una condena segura. El banquillo ya no es una posibilidad remota, es un destino inevitable porque, como dicen los que conocen el caso, no tiene escapatoria. Pero prepárense, porque aquí viene el dato que dinamita cualquier defensa posible. Del Mundial, pero desde el punto de vista político y judicial es otro hito histórico, es decir, como apuntaba Jorge, la confesión de los dueños de Plus Ultra, del socio y amigo personal de Zapatero, en torno a un elemento que es nuclear en esta historia, que es el cobro del 1% de comisión a cambio del rescate de Plus Ultra. Ese documento que desvelamos en El Mundo el pasado mes de febrero, pues hasta ahora los protagonistas se habían intentado zafar diciendo que era un documento que se había elaborado a modo de borrador, que no se había llegado a materializar. Bueno, pues hoy reconocen que todo era lo que parecía, incriminan directamente a Zapatero en el cobro de esa comisión y, por lo tanto, si hasta ahora los elementos que había sobre la mesa abocaban al expresidente del gobierno a un juicio completamente seguro, las confesiones le acercan peligrosamente a una condena. Julio Martínez ha presentado 6 folios que son pura dinamita judicial. En ellos se revela que Zapatero no solo estaba al tanto, sino que el 26 de febrero de 2021, el expresidente ya sabía con absoluta certeza que se iba a conceder el rescate público a Plus Ultra. ¿Cómo podía saberlo antes de que fuera oficial? Solo hay una explicación. Él manejaba los hilos del gobierno. Pero hay más. Los 530.000 euros de comisión, ese famoso 1% que supuestamente cobró Julito Martínez, eran en realidad para Zapatero. Julito solo era el instrumento, el canalizador, el hombre de paja que recibía el dinero para que el líder mantuviera sus manos limpias. Bueno, eso es exactamente así. Como dice Jorge, no solo porque Zapatero tuviera esa impresión, sino porque se le hizo llegar a Zapatero una información contraria y equivocada con respecto a lo que finalmente iba a suceder. ¿Pero y con qué intención? ¿Un Bueno, error? la verdad es que hay elementos muy extraños en toda esta historia, Sí, sí. pero no es que Zapatero, como bien dice Jorge, se levantara una mañana y dijera, no, esto es imposible. Es que por parte de los delatores habían hecho circular, bueno, pues que iba a ser una declaración dentro de lo normal y que no iba a haber absolutamente ninguna sorpresa. Se había escondido Bueno, si mucho, fuera se había escondido mucho la inteligente. colaboración para precisamente buscar un beneficio judicial. Julito se sienta ante el juez y la fiscal para tirar de la manta de verdad, en una declaración que se prevé larga y demoledora. Va a explicar que él solo cumplía órdenes. Va a confirmar que el verdadero cerebro, detrás de la operación Plus Ultra, tiene nombre y apellidos: José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cómo ves la situación? ¿Estamos ante el fin definitivo del mito de Zapatero? ¿O crees que el sistema logrará protegerlo una vez más? La traición de Julito Martínez
parece el último clavo en el ataúd de su impunidad. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna trama de las cloacas. Nos leemos.